Bueno, yo puedo preguntar o mencionar o decir algo. Primero, bueno, excelente trabajo, pasaste por, ya lo habíamos visto hace poco, el trabajo en sí, la pieza es la misma, lo que que está muy bien, es una pieza que cumple con todo lo que te propusiste. Sí, y está muy bueno que hayas tomado lo que te sugerimos. Claramente estaba revisando el acta de la primera defensa y punto por punto fuiste cumpliendo con estas cosas que pedimos. Y hay, más bien tengo una pregunta así general y otra un poquito más específica. La más específica es en relación a este diseño de las estrategias de coparticipación que mencionás para la composición, que lo pones en tus objetivos y un poco está en el material, pero me gustaría así que me cuentes cuáles, al menos una de estas estrategias, cómo se trabajó esta coparticipación, esta composición con el resto, ¿no? Porque hace hincapié en eso, en diseño de estrategias de coparticipación y para el diseño de formas para la partitura, ¿no? De escritura y notación musical. Me gustaría que me cuentes alguna de estas estrategias de coparticipación. Y la otra, la segunda, va un poco más en relación a esto que te habíamos mencionado, del cambio entre el trabajo multimedial y el audiovisual, que de cierta manera lo pones claro en las conclusiones, pero así muy honestamente me gustaría preguntarte si es algo que realmente te convence que fue así o que decidiste como ceder ante esta sugerencia que te hicimos como tribunal. Que lo cuentes así muy honestamente. El trabajo está excelente, por supuesto. Bueno, gracias Franco por las observaciones siempre tan profundas y que llevan mucho a la reflexión. Y bueno, con lo primero que preguntaste, esto de las líneas de coparticipación, un poco en lo que más lo vi reflejado fue en esto del trabajo con el cuarteto de cuerdas, porque bueno, las chicas del cuarteto de Moore, que seguramente les conocerán, yo estaba en San Luis, fue en el momento de aislamiento total donde no se podía salir, o sea, salías a media cuadra, creo que podía salir 2 cuadras. Y como un poco dijimos, bueno, le vamos a dar para adelante con esto y cómo seguimos, digamos. Entonces, un poco la estrategia compositiva esta que planteamos en conjunto fue que, bueno, yo escribía un par de ideas, hacíamos un par de meets, charlábamos y les empezaba a mandar cosas y ellas grababan y sugerían y me iban mandando cosas. Entonces, toda la primera parte electroacústica hay como fragmentitos de estas pequeñas como charlas sonoras, digamos, que me mandaban distintos gestos en el violonchelo, como, no sé, el trémolo en el violonchelo y distintos tipos de cosas. Y así como que se fue armando un poco de manera colectiva la pieza. Un poco eso, después, bueno, obviamente también con todas las sugerencias que me hacían, como por ejemplo, che, en esta parte puede funcionar más hacerlo en la nota mi del violonchelo, que desprende más armónico y puede ser más rico a nivel sonoro, todo ese tipo de cosas se fue creando de manera colectiva. Y lo metodológico, como que yo vi que fue bastante particular y que fue la primera vez que lo experimenté, esto de que yo les proponía algo, ellas también lo grababan ellas, y entonces era como que había un tiempo en el que hasta que me lo manden, yo como que tenía una idea de lo que iba a hacer, entonces como que había eso y me mandaban capaz otra cosa distinta de lo que yo pensaba y que me gustaba más o que podía funcionar más, y eso fue muy lindo porque cuando te juntas al cara a cara, digamos, lo vas escuchando en vivo, pero ahí es como que, no sé, estaba este tiempo de pensar una cosa y que cuando te manden eran como, no sé, como que hubo una interpretación distinta a la que capaz yo hubiera tenido, entonces como que se creó algo colectivo desde ese lado. Yo decidí como en las cosas que ellas me mandaban, como bueno, usarlas así como me las manden porque quería tratar de esos pequeños fragmentitos ponerles el menos filtro posible, que también un poco lo explico eso en el escrito. Y con el público, lo otro, bueno, que también se habló un poco en la primera defensa, traté como de crear esto de que yo lo que quería hacer, si hubiera sido presencial, como transmitir esto de, por ejemplo, generar, no sé si miedo o expectativa en el público y que, bueno, un poco que también lo mencionaste vos, como que, no sé, en las tomas grabadas, no sé, al lado de un precipicio o ese tipo de riesgos tomados, como que pienso que también el público como que le interpela un poco y
y en cierto modo tiene un poco esa sensación que capaz que en vivo es mucho más fuerte, pero porque bueno, si está grabado quiere decir que ya no te caíste, que qué sé yo. Entonces es como que bueno, funcionó, no sé si de manera tan efectiva, pero algo creo que se funcionó, por lo menos a las personas que se lo mostré, decían, uy, esa parte, que arriesgado, un poco eso. Y la otra pregunta, esto del audiovisual, sí, un poco lo que vos decís, no sé, como que lo que estoy pensando bastante en este tiempo es como que ha cambiado todo tanto que cuando yo estaba haciendo el trabajo final es como que estábamos en esta disyuntiva de si se volvía lo presencial, si no se volvía, entonces como que lo fui armando, armé toda la primera parte como esta electroacústica, porque bueno, si se volvía lo presencial iba a proyectar eso, iba a hacer toda la otra parte de manera en el escenario. Y un poco lo que se fue creando y lo que yo fui reflexionando fue esto de como que cómo llegar a hacer esta coparticipación con el público, que bueno, no iba a estar en lo presencial porque bueno, estamos teniendo otras nuevas formas de comunicación y es como que estoy tratando de no salvarme con esto de lo virtual, qué sé yo, pero es como que todo el tiempo pienso de que cómo voy a tratar de transmitir esto y bueno, una de las formas que traté de hacer que lo audiovisual vaya como un poco más del simple hecho de estar mirando, es como utilizar referencias como por ejemplo estos edificios cuadrados que se materializan después en la foto carnet 4x4 de los desaparecidos, después las imágenes de Córdoba y todas estas cosas visuales que al mismo tiempo te hacen como viajar a otros lados, a otras temporalidades, que si bien está en lo audiovisual, es como que trate de en cierto modo también crear la composición un poco también para el público que me iba a escuchar, digamos, como el público de Córdoba que tiene más o menos memoria de esto y, o sea, un poco eso fue lo que, y sí, sigo repensando, todavía no tengo una respuesta para esto de si es audiovisual, si es una nueva forma de performance virtual, no sé, también como que un poco lo relaciono como con los tipos de instalaciones virtuales, los museos virtuales, todo esto, como que voy a decir, bueno, entro a un museo o estoy en mi casa desde la compu, como, no sé, como que todavía no tengo tan claro eso. Un poco eso sería. Bueno, sí, yo le puedo dar espacio para no seguir mencionando. Me parece que está interesante que reflexiones y me parece que es interesante también que no tengas todavía del todo la respuesta, digamos, más allá de que es una instancia de examen, es una instancia de apertura también a otras cosas. Claramente en el trabajo final podés mostrar que tenés uso de las técnicas, tenés conocimiento de las teorías, entonces eso es, por supuesto, más que suficiente, pero es interesante que no tengas la respuesta y es interesante que la sigas buscando también. Porque quizás cuando vos hablas del tema de los museos y cuando las cosas implican un recorrido y una decisión del público, en el ámbito de lo virtual se puede pensar en esta idea que tenés vos. Aquí me sigue pareciendo que está bien, digamos, no es que lo estoy criticando, sigue siendo más allá de que lo que me interesa que vos trabajás lo performativo desde la creación, estás ahí colgado, estás componiendo, estás armando el video, estás con un montón de papeles que te pueden permitir pensar eso, pero que el material que uno recibe sigue siendo uno en el cual no puede tomar decisiones más que mirar. Por supuesto que desde la reflexión uno se va a un montón de lugares porque es así el modo de relacionarse con una pieza, ¿no? Lo que hablábamos en la primera defensa. Me pasa con Beethoven, me pasa con Charly García, digo, siempre que uno escucha, se va. Eso es un código de lectura que cada uno tiene. Pero es interesante que lo sigas pensando, inclusive cuando vos planteas el diseño de distintas estrategias para presentar esta obra, que bueno, una vez que pase esta etapa, no la dejes acá, busques esas otras formas de que esto que habías pensado que era romper el espacio geométrico y llevarlo a otro campo, lo puedas poner en práctica para que te pueda dar nuevas conclusiones, puede ser material para que sigas trabajando. Pero está buenísimo que digas que, valoro mucho que digas que no tenés del todo la respuesta todavía. Es algo que está bien. Los trabajos finales cierran una etapa, pero también abren otras nuevas. Esa puede ser una. Sí, y no justo con esto que decís que qué hace el público, que solo se sienta y ve, lo que yo también pienso es como que el público toma la decisión, o sea, todo esto es como que, no sé, bastante nuevo para mí, y es como que el público, bueno, si me pongo auriculares,
la voy a vivir de una forma. Si me voy a la pieza mientras sigue sonando, va a ser de otra forma. Si estoy cocinando mientras lo escucho, como que el público también en este formato de estar frente a una pantalla tiene otro tipo de relación con la obra que también son decisiones. Por ejemplo, no sé, yo acá estoy tranquilo, no hay ruido, pero capaz que si está en una habitación no entra gente y todo, también es como que hay otro tipo de interacción con la obra. Por supuesto que la obra está ahí en la compu y es audiovisual, pero como que también pienso bastante, o sea, me queda como muy en la reflexión todo este tipo de reacciones que se pueden tener en base a la pieza, todo como el contexto del espectador, que también supongo que influye, no supongo que influye directamente. Sí, y también sí vale la pena decir, porque bueno, para los que vean después el video, para tu mismo familiar, para vos mismo, digamos, sí es cierto que la obra tiene una cualidad inmersiva que también depende del medio desde el que uno la ve, ¿no? Vos mencionás en tu trabajo que se puede ver desde el celular, desde la tablet, desde la pantalla, pero yo he probado proyectar fragmentos de la obra en la pared y con parlantes cuando se escucha estéreo, porque encima Meet tampoco transmite en estéreo, o sea que se pierde todo ese movimiento y profundidad que tiene la pieza. Cuando uno la ve de ese modo, sí tiene una cualidad inmersiva que te hace trascender el espacio. Digo, para no ser el tipo que te dice, no, eso no es así. Un poco es así, y puede serlo dependiendo del medio a través del cual se consume la pieza. Es cierto que si uno la ve de esa manera, la obra, entre esto que vos decís, ¿no? Los movimientos de los edificios o tu movimiento pendular colgado del puente y la cámara girándote alrededor, eso sí te toma. Entonces eso sí de cierto modo sucede. Digamos, ahí ya no depende de vos, digamos, porque depende desde dónde se la ve, pero eso está ahí con un potencial tremendo, por eso está bueno que puedas seguir pensando en formas de poner esta obra que también te permita tener muchas obras en una, digamos, que es algo buenísimo. Bueno, seguimos. ¿Quién Bueno, quiere probar? no sé si sigo yo. Como quieran. Bien. Bueno, más que todo tengo aportes absolutamente positivos. Creo que es un excelente trabajo. Em, Rescato las sugerencias que se les fueron realizando en las distintas instancias y que hubo muy buena predisposición de parte de Alejandro para ir revisando cada uno de esos puntos. Incluso los puntos que están enunciados allí en el acta, creo que cuidadosamente han sido resueltos, ampliados, desde la parte técnica, desde el escrito, así que bueno, rescato eso como un aspecto altamente positivo. Y bueno, tengo como dos preguntas, una más técnica y otra quizás un poco más global. Em, Me parece que todo el trabajo con el cuarteto de cuerdas tiene una riqueza bastante grande, incluso en los procedimientos compositivos que lleva adelante todo el trabajo instrumental y en concordancia con la imagen. Me parece que eso está como muy bien resuelto y en el producto final se puede visibilizar claramente. Entonces mi pregunta era si el sistema de notación que habías realizado, que habías escogido para llevar adelante la partitura y la interpretación de la parte puramente instrumental, si pensás que ese sistema favoreció al desarrollo del discurso instrumental y al desarrollo de ese discurso en relación a la imagen, ¿no? Que es lo que se visibiliza como con un muy buen resultado. Esa es la pregunta uno. Y la dos es como bastante más global, es lo que siempre nos preguntamos o indagamos en los alumnos, es si en el recorrido y en el proceso del desarrollo de este trabajo final sentís que te aportó en tu desarrollo como compositor y como músico y sentís que hay, digamos, un antes y un después en tu posicionamiento en relación a la composición, ¿no? Si sentís que fue un aporte, digamos, en tu desarrollo compositivo. Esas serían como las dos preguntas. Bueno, gracias, Rafael. No, un poco esto de la escritura compositiva, yo lo pensé, o sea que creo que funcionó bien en la obra porque los módulos como de improvisación
que le mandaba al cuarteto de cuerdas para que haga eran como gestos bastante circulares. Por ejemplo, no sé, un trémolo o semicorcheas o barrio de armónicos. Entonces, como que lo que ellas me mandaban, no sé, una me mandaba 10 segundos, otra me mandaba 20, entonces el desafío estuvo más que nada en la obra, en cómo hacer que mientras uno suene, el otro no se corte o ese tipo de cosas. Y un poco lo que lo resolví fue desde la edición sonora, donde cortaba, pegaba, invertía, cambiaba de altura, resaltaba distintos tipos de armónicos. Entonces, creo como que ese sistema de escritura que derivó en algo compositivo, creo que favoreció un poco al trabajo. No, o sea, sí, fueron como pequeños fragmentitos. Creo que lo metodológico estuvo en esa elección de elegir pequeños fragmentos y no mandar una idea tan general como que hagan, no sé, tocar lo que te pinte, sino como mira este fragmentito y ellas pueden hacer lo que quieran en distintas alturas o con distintas dinámicas, con distintas repeticiones, con distinto tempo. Y, y creo que en esas partes del discurso es como que se crea un ambiente que es netamente con timbre instrumental, porque es como que en esa parte suena limpio el cuarteto de cuerda y funciona, creo que por esto de que sean gestos circulares, que también fue algo metodológico, como que bueno, no nos podemos juntar y bueno, ¿cómo podemos resolver esto para que en cierto modo funcione? Un poco eso, y la otra que sí, o sea, el trabajo un poco lo que decía ahí, lo de la bitácora, es como que, bueno, estaba encerrado, no podía salir, yo tenía muchísimas ganas de, no sé, de juntarme con gente, de entrenar, de tocar, bueno, con el mismo cuarteto de cuerdas, como que una de las ideas principales era juntarme con las chicas y ver qué pasaba, y como que el trabajo me acompañó bastante en esos momentos, como de, bueno, estoy acá solo encerrado, ¿qué me pongo a hacer? Me pongo con esto y nos apoyábamos, teníamos reuniones de Meet, también con Mónica, con Gaby, como que fue bastante lindo todo esto de sentirse acompañado por el trabajo, por la obra y por todo lo que eso implica. Y sí, obviamente hay un antes y un después y en lo que personalmente me queda es bueno, una de las primeras cosas que tengo que hacer es cambiar la compu porque tener tantos canales y tantas cosas superpuestas es como que se me tildaba cada rato. Y como que si quiero seguir con esto audiovisual, que quiero seguir profundizando en esto, de la performance, de, no sé, todo este tipo de cruces epistémicos entre la música, entre lo visual, lo corpóreo, es como algo que me interpela bastante y lo quiero seguir. Así que sí, el trabajo fue como un salvavidas en la pandemia. Bien, bueno, gracias. Queda claro. Bien, Ale, tomando la palabra, agradezco el trabajo y que me hayas permitido acompañarte en este trayecto, digamos, de articulación de tu formación. Y como hablábamos en el último Meet que tuvimos el sábado así de preproducción, le comentaba esto de ese primer momento cuando él entra a la biblioteca en esa presencialidad próxima a extinguirse, caía con sus arneses, sus mochilas y todo, y si yo tengo una idea que es así, 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 y yo como tengo mi oficio de performance, yo trabajo con el circo, pero quiero ver cómo todo eso, entonces mientras él hablaba yo pensaba, trataba de estructurar en mi cabeza algunos caminos posibles para ello, pero digamos, las herramientas estaban ya, estaba su voluntad, estaban sus decisiones primeras que me parecieron muy poderosas como para llevar adelante esto. Y lo notable es que pese a todo lo que nos atravesó a todos, tomó decisiones, fuertes decisiones. Eso no es fácil. Hablamos mucho de eso también respecto al qué significa formarse en un oficio, ¿no? Es lograr expertise como para tomar decisiones y que esas decisiones nos lleven a resolver cosas, ¿no? Y digamos, eso, Alejandro,
tiene esa rapidez, esa valentía y también de decir, bueno, asumo esto y lo logro. Esto se truncó, bueno, busco otro camino, rápido. Eso es como un performer también en la toma de decisiones, ¿no? Y eso le llevó a ir madurando e ir procesando distintos conceptos de tiempo y espacio. O sea, él se sentía corporalmente cerca de la música, de un espacio, del contacto con el otro, lograr esos bucles de retroalimentación de los que habla Fischer-Liste en lo que es la coparticipación o la coactuación, coautoría del trabajo, pero bueno, no pudo ser y lo fue resolviendo. Y fue él marcando sus tiempos y obligándonos en cierta medida a seguir ese derrotero con la seguridad con la que lo estaba tomando, ¿no? Entonces, eso, digamos, para mí es lo más importante de este trabajo, ¿no? Es su formación como persona capaz de asumir decisiones y llevarlas adelante con la expertise que eso requiere. Y en lo segundo que yo observo, digamos, es que él no perdió en ningún momento lo lúdico, lo poético, lo evocativo, todas esas búsquedas estéticas que él planteaba desde el comienzo, ¿no? Fue cambiando, tamizando, arreglando, protestando, reconfigurándose todo él en su pensamiento compositivo, pero no cedió, como él dijo en esta presentación, a esa corporalidad primera con la que él planteó el trabajo y con todo lo que eso significaba, y no obstante que no se dio ante eso, sino que generó en este trabajo un testimonio de época. Yo lo veo, digamos, desde una trayectoria cultural, es un testimonio de época, de vivencia y de interpelación, no solo conceptual, así en lo que a nuestra profesión es pertinente del tiempo y el espacio compositivo y todo lo demás, sino cómo pensar el arte, la producción artística y cómo pensarnos en todos estos procesos que más allá de que nos atraviesen, también son retos que si se toman con valentía, ¿por qué no decirlo como Alejandro?, ha logrado un verdadero testimonio de época. Nada más. Muchas gracias, Ale, por permitirme acompañarte en este proceso. Gracias, Moni. Bueno, ahora sí, entonces vamos a pasar al... Ah, no, Gaby, sí, por favor, cómo no. Dale. Sí, perdón. No, todo bien. Estaba justo activando el micrófono. No Dale. me voy a extender, solamente también agradecer la oportunidad de haber hecho parte de este equipo. Ya Mónica dijo casi todo lo que estaba pensando, pero aparte quiero agregar una cuestión como muy puntual que se refiere a la cuestión técnica del trabajo, que es la siguiente. Hay una cuestión de madurez que está reflejada en la dimensión de la pieza. La dimensión la podemos ver en dos sentidos. Uno es la duración, que tiene más de 35 minutos, y la otra son todos los elementos que intervienen en esa forma. Hay que manejar la cantidad de información sonora, visual, pero aparte lo visual también incluye lo performático, ¿no? la actuación del cuerpo. Y eso es posible solamente a la maduración del aspecto técnico. Creo que sabemos, ¿no?, que los primeros pasos los hacemos en general con obras breves, 3, 4, 5 minutos, micropiezas, y lograr una formalización con la calidad que Lale la ha presentado ahora me parece súper destacable. Eso por un lado. Y por el otro lado, también hablando de la dimensión de la pieza, me parece que es bastante, bueno, un poco en línea con lo que agregaba Mónica. Es una pieza que invita a detenerse, ¿no? Si bien por ahí hemos cruzado opiniones sobre la cuestión de la pantalla, ¿no?, sobre cómo se puede recibir esta pieza, una pieza de media hora, que si de la forma más tradicional queremos verla de punta a punta, sin interrupciones y sin interferencias,
invita realmente a detenerse, es como escuchar una sinfonía o como ver una peli. No es el producto instantáneo, efímero y prácticamente volátil de Instagram o del Reel o de la temporalidad hegemónica, ¿sí? Está acá desafiada. Bueno, y en ese sentido también aplaudo porque es difícil encontrar también no solamente las condiciones adecuadas para que esto sea compartido, las vamos a encontrar seguro en algún momento, hasta con sus nuevas versiones, calculo yo, pero bueno, realmente me parece importante señalar eso, que el tiempo que propone la obra es un tiempo que, que va viene un poco a contrapelo y nos pone un poco el parate de esta vorágine que por ahí se traduce en términos de reel, en términos de historia efímera que se va en 24 horas y demás. Así que bueno, en ese sentido me parece un aporte importante. Eso nomás. Gracias, Gaby. Franco, ¿qué quería decir? Sandro, una pequeña mención, ya que después total vamos a volver y a hacerte como la devolución de cierre. Si hay algo que quiero mencionar, una última cosa en el texto que no recuerdo si te lo mencioné en la primera defensa, creo que sí porque lo tengo anotado, pero si no, es una cuestión mínima, pero me parece importante. Cuando en tu texto estás en la sección del análisis de la obra, comenzás diciendo que la obra responde a parámetros técnicos, musicales, operativos y estéticos referidos a la música electroacústica, denominada comúnmente arte sonoro. Y ahí, ojo con eso, en el sentido de que hay una disputa de campo, hubo una disputa muy grande de campo respecto a de hecho, los compositores se querían diferenciar totalmente del arte sonoro. No era, el arte sonoro era una cosa muy pequeña, específica, que venía del campo de las artes plásticas, y ahora eso ha cobrado otra dimensión en la que es al revés. El arte sonoro es como una especie de gran campo en el que existen hacia adentro un montón de manifestaciones. Eso se teoriza de distintas maneras y estoy haciendo un resumen exageradísimo de la cuestión. Pero sí hacer hincapié en que probablemente si a compositores de la Escuela de la Música Electroacústica les decís que esa música se denomina comúnmente arte sonoro, te van a decir no. Entonces, como repensar, porque hay líneas que teorizan eso, no te lo marco como un error, pero para que lo tengas en cuenta, simplemente. ¿Ok? Eso quería mencionar antes que nos vayamos a charlar y después volvemos ya de nuevo con el cierre. Gracias y perdón por... Gracias, Franco. Sí, un poco antes de cerrar, como agradecer a Mónica y a Gaby que me acompañaron y me aguantaron más que nada todo este tiempo. Y no, un poco me quedé pensando en lo que me decía Franco al principio, que bueno, ahora cuando escuché la obra y como que lo sentí, no sé si será lo que yo estoy acostumbrado a estar en una pantalla, como que lo sentí como un poco esa adrenalina que sentís en el concierto de si va a salir todo bien, acá si se va a cortar el internet, si se va a cortar la luz, es como que todo el tiempo mientras iba sonando la obra, al mismo tiempo que la disfrutaba de otra forma, también tenía un poco esa adrenalina de si se va a cortar, si se va a bajar la calidad, así. Entonces, no sé, sigo repensando todo ese tipo de relaciones con esto del audiovisual, lo performático. Eso no quería ver. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, ya dejamos de grabar.